Estimados amigos, para mí es un placer presentarte esta capacitación, este curso, el cual te va a preparar, el cual hemos resumido de una forma específica para que tú puedas prepararte con los temas más importantes y solventar de la mejor manera posible tu examen de certificación PL300, analista de datos utilizando Power BI. Hemos hecho una serie de videos, los cuales hemos ido, como te lo compartí, resumiendo cada uno de los temas que consideramos muy importantes y que puedas pues tener a la mano y prepararte de la mejor manera posible. Como primer punto, quiero que tú sepas cuáles son las áreas de estudio y sus principales porcentajes, siendo los más altos la preparación de los datos y por supuesto la implementación y el mantenimiento de cada uno de estos elementos, sin dejar atrás el modelado de datos y la visualización y el análisis de los mismos. Como lo hemos estado compartiendo en diferentes oportunidades, es una certificación teórica donde tienes que solventar algunos casos, preguntas de selección múltiple, preguntas de falso y verdadero, entre otras. Y es así que vamos a dar inicio a este primer video, a esta primera masterclass, para que nos vayamos introduciendo en este fabuloso campo del análisis de datos utilizando Power BI, herramienta que desde hace aproximadamente unos 10 años la estamos utilizando para la preparación y por supuesto también para la muestra de todos los datos utilizando tableros o dashboard efectivos. Pero veamos el programa. El programa nos dice por acá la descripción del análisis de datos, la introducción al análisis de datos de parte de Microsoft, que es pues el fabricante de el programa Power BI. Veamos esta parte de la descripción del análisis de datos y acá tenemos la siguiente información. Muchos de los gestores, como son hojas de cálculo, gestores de base de datos, gestores que podemos encontrar en servicios nube o en servicios que los tenemos colocados en diferentes sitios de internet, prácticamente nos pueden mostrar una información, pero esta información, para que nosotros podamos comprenderla de la mejor manera posible, es necesario transformarla, prepararla, modelarla, con la finalidad de que tengamos un análisis mucho más efectivo, mucho más funcional a través de tableros gráficos. Y es así como toda información empresarial, Microsoft Power BI la puede transformar de la mejor manera posible a través de tableros que sean efectivos y que nos ayuden a tomar las mejores decisiones, ya sea en el área mercantil, en el área productiva y por supuesto comercial. Y aquí tenemos los distintos tipos de análisis de datos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Por cierto, en tu examen de certificación se te preguntan estas categorías y ahí las tenemos. Prácticamente, como lo acabo de decir, son 5. Una descriptiva, predictiva, diagnóstico, prescriptivo y cognitivo. Ahí tenemos los conceptos. Descriptivo, resumen de datos anteriores. Diagnóstico, de explicación de esos datos. Predictivo, una previsión, una tendencia, un pronóstico que podemos nosotros realizar sobre datos futuros y cómo los podemos optimizar a través del análisis prescriptivo y el cognitivo, que es lo que nosotros podemos concluir o aprender de los datos como tal. Y esta es la tarea, y aquí nos vamos a detener un poco más en la tarea de un analista de datos, en el cual tenemos la oportunidad de preparar los datos. Preparación de datos, un análisis previo, cuál es la herramienta que estamos utilizando, los tipos de datos que vamos a emplear, fecha, número entero, número decimal, sí y no, etcétera. Modelado, cuáles van a ser aquellos que vamos a emplear, que vamos a quitar, que vamos a remover, que vamos a cambiar.
qué ajustes le vamos a hacer a nuestras columnas, a nuestras filas. Si el valor null es importante conservarlo. Si podemos sustituir el valor null por un cero. Por supuesto, terminar de realizar esa limpieza, tenemos el hecho de poder mostrar las gráficas, los objetos, gráficos de barra, circulares, pirámides, o por qué no decirlo también, algo mucho más profundo como el empleo de desarrollos en Python o en R para realizar visualizaciones que sean atractivas y por supuesto también efectivas. El análisis de toda esa información a través de los gráficos, si vamos a invertir o no vamos a invertir, si vamos a necesitar que nuestro producto salga fuera del país o si podemos vender nuestro producto en tiendas de conveniencia, supermercados o en otro tipo de establecimiento. Y la parte administrativa, la cual te va a permitir poder tener acceso a esos datos. ¿A quién se lo vas a otorgar ese permiso para observar tus tableros? Si vamos a hacer una preparación utilizando un gateway para que hagamos una sincronización de todos los datos utilizando la fuente original en ese sentido. Entonces mira, esas tres características, tareas que definen a un analista de datos: preparación, modelo, visualización, análisis y por supuesto administración. Y te quiero hacer una prueba de conocimientos, las cuales son muy importantes, sobre la parte de analista de datos. ¿Qué rol habilita las funciones de análisis avanzado en informes y visualizaciones? El analista de datos, los ingenieros de datos, científicos de datos. Estamos hablando de roles similares, pero en realidad aquí hablamos ya de toda una corporación, de un conjunto de elementos que se deben de tomar en cuenta si hablamos en la parte del ingeniero, del científico de datos. Pero el analista de datos es la puerta de entrada para que nosotros podamos comprender todo lo que significa esta ciencia, esta muy, pero muy interesante ciencia. Y que tareas del analista de datos tienen un impacto crítico en el rendimiento de la creación de informes y en el análisis de datos. El analizar no es ni tampoco la visualización, es el tipo de modelado, la forma de cómo preparemos nuestro modelado, el que va a determinar el análisis y por supuesto también la visualización de los mismos datos. ¿Y cuál es la ventaja clave del análisis de datos? ¿Un análisis decisivo? No, ni tampoco informes complejos, al contrario. Decisiones empresariales muy bien fundamentadas de acuerdo al modelo que hemos utilizado y de acuerdo al resultado de poder tener dashboard que nos comuniquen toda esa información. Como lo dicen mis buenos amigos, los datos hablan, los datos nos dejan una conclusión. ¿Y qué te ha parecido este video, nuestra primera masterclass? Si te ha gustado esta información, si has tenido claro todo lo que hemos compartido, déjanos un like y continúa con o con nuestra segunda clase, la cual colocamos también a tu disponibilidad. Saludos cordiales a todos ustedes.